niño de 5 años vende a su querida gatita en una feria familiar para poder llevar comida a la mesa. Un multimillonario que paseaba con su familia lo nota. Lo que el hombre hace a continuación deja al pequeño en total incredulidad. La feria estaba llena de risas y música. El aroma a cacahuetes tostados y masa frita impregnaba el cálido aire de la tarde. Las familias se movían de puesto en puesto, sus voces una mezcla de charla y alegría. Pero Noah apenas se daba cuenta de todo eso. Se encontraba en medio de la multitud, aferrando a Muffin contra su pecho, sus pequeñas manos sujetando su suave pelaje como si sostenerla un poco más pudiera cambiar lo que tenía que hacer. La gatita dejó escapar un pequeño maullido, acurrucándose contra su barbilla, sin saber la decisión que su niño ya había tomado. El estómago de Noah se encogió, pero esta vez no era solo por hambre. Su ropa, 2 tallas más grande, colgaba suelta sobre su pequeño cuerpo. Sus zapatillas estaban desgastadas y con las suelas despegándose. Tragó saliva y respiró hondo. No tenía otra opción. Ya había intentado todo lo demás. Había rebuscado en la basura de los vecinos cuando nadie miraba. Recogido restos de comida de los puestos cuando la gente se alejaba demasiado rápido para darse cuenta. Incluso esperó afuera de la tienda de la esquina con la esperanza de que alguien dejara caer una moneda. Pero hoy no había encontrado nada. Y mamá, ella ni siquiera recordaba comer, mucho menos alimentarlo a él. La feria era el lugar más concurrido del pueblo, lleno de gente feliz con dinero extra para gastar. Alguien ahí tenía que querer una gatita. Vio a una mujer en un pequeño puesto vendiendo bufandas hechas a mano. Su rostro era amable, sus manos gentiles al envolver un chal alrededor de un cliente. Parecía alguien que podría cuidar bien de Muffin. Reuniendo valor, dio un paso adelante y habló con voz pequeña pero firme. «Disculpe, señora». La mujer se giró, sorprendida de ver a un niño tan pequeño parado solo. Sus ojos grandes y serios la miraban fijamente. «¿Le gustaría comprar mi gatita?». La mujer parpadeó, mirando a Muffin, quien ronroneaba inocentemente en los brazos de Noah. «Oh, cariño», dijo con voz suave. «¿Por qué la estás vendiendo?». Noah vaciló. Sabía que algunos adultos se enojaban cuando escuchaban la verdad. La última vez que le contó a su maestra que su mamá había olvidado hacer la cena, una señora con un traje rígido vino a su casa a hacer muchas preguntas. Después de eso, nunca volvió a decir la verdad. Pero esto era diferente. Necesitaba dinero, y mentir no ayudaría. «Solo, necesito dinero para comida», admitió, su voz apenas un susurro. Sus dedos se apretaron en el pelaje de Muffin por última vez. «Es muy buena. Será una gatita adorable para usted, lo prometo». El rostro de la mujer se suavizó con algo que Noah no supo nombrar. Miró a su alrededor, como buscando a sus padres, y luego volvió la vista hacia él. «¿Dónde está tu mamá, cariño?». Noah se removió en su sitio. «En casa», respondió simplemente. «Está ocupada». La mujer suspiró y metió la mano en el bolsillo de su delantal. Sacó unos billetes y se los extendió. «No necesito una gatita», dijo con ternura, «pero puedo ayudar un poco». El corazón de Noah se encogió. Quería que ella dijera que se quedaría con Muffin, que le daría una cama cálida y mucha comida. Pero si no iba a quedársela, no estaba bien aceptar el dinero. Negó con la cabeza y le devolvió los billetes. «No puedo aceptarlo si no la lleva con usted». La mujer dudó un momento y finalmente asintió. Se inclinó y tomó a Muffin de sus brazos, acunándola contra su pecho. Noah sintió la pérdida de inmediato, un frío vacío donde antes había estado la cálida bolita de pelo. Quería echarse atrás, cambiar de opinión, pero ya era demasiado tarde. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. Por favor, cuídela». La mujer asintió con una triste sonrisa. «Lo haré, cariño». Noah apretó el dinero en su puño, se dio la vuelta y empezó a caminar.
No sabía hacia dónde iba, solo que tenía que alejarse. Si se quedaba demasiado tiempo, podría llorar. Y no quería que nadie viera eso. Había sido valiente. Había hecho lo que tenía que hacer. Muffin estaba a salvo. Podría comer esa noche. Eso era lo único que importaba. Pero justo cuando estaba a punto de perderse entre la multitud, una voz lo detuvo. Una voz profunda y firme que se abrió paso entre el bullicio de la feria como si estuviera dirigida solo a él. Espera. Noah se quedó helado. Lentamente, se giró. A unos pasos de distancia, un hombre alto lo observaba. Vestía un traje azul marino impecable que, de algún modo, no parecía fuera de lugar incluso en medio de la feria. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, y los ángulos afilados de su rostro le daban un aire serio, casi indescifrable. A su lado, una mujer de rasgos más suaves pero igualmente elegantes. Y detrás de ellos, dos niños idénticos, un poco mayores que Noah, lo miraban con curiosidad. El hombre dio un paso adelante, con la mirada fija en Noah, lleno de algo que el niño no podía comprender del todo. ¿Estabas vendiendo a tu gatita por comida?, preguntó. Su voz no sonaba enojada. No era suave tampoco. Era algo más. Noah vaciló y luego asintió. Sí, señor. El hombre guardó silencio por un momento, como si estuviera pensando. Luego miró a la mujer que ahora sostenía a Muffin, aún de pie junto a su puesto. Sin decir una palabra, sacó su billetera, le entregó un billete nítido, mucho más de lo que ella le había dado a Noah, y tomó a la gatita de sus brazos. Ella no protestó, solo asintió solemnemente, como si entendiera que algo más grande estaba sucediendo. Los ojos de Noah se abrieron con asombro cuando el hombre se volvió hacia él y, con una dulzura que lo sorprendió, colocó a Muffin de nuevo en sus brazos. No deberías tener que renunciar a algo que amas solo para poder comer, dijo el hombre. Ven conmigo. Noah lo miró, su corazón latiendo con fuerza. El hombre se agachó hasta quedar a su altura, su expresión seria pero amable. Para conseguirte algo de comer, dijo. Y luego, tal vez, podamos hablar. Noah miró a la mujer a su lado, quien le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora, y luego a los dos niños, que no sonrieron en absoluto. Bajó la vista hacia Muffin, que ronroneó como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de cambiar bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, Noah no sabía qué hacer. Pero el hambre que sentía en el estómago era más fuerte que su miedo, y después de una larga pausa, asintió levemente. «Está bien», susurró. El hombre se puso de pie y le ofreció una mano. «Soy Dominique», dijo. «¿Cuál es tu nombre?» «Noah», respondió en voz baja, tomando la mano con vacilación. Dominique le dio un suave apretón a sus pequeños dedos antes de guiarlo fuera de la feria, hacia lo desconocido. Noah sostuvo a Muffin con fuerza mientras Dominique lo conducía lejos del bullicio, su pequeña mano aún envuelta en la del hombre, mucho más grande. No entendía del todo lo que estaba pasando, solo que este extraño había comprado de vuelta a Muffin para él y ahora lo estaba llevando a algún lugar. Sus pies se arrastraban un poco mientras avanzaban entre la multitud, pasando por las luces parpadeantes y el olor a pastelillos fritos, pasando por familias riendo y voces alegres. Él no pertenecía a nada de eso. Nunca lo había hecho. Dominique debió notar su vacilación, porque redujo el paso y miró hacia abajo. ¿Estás bien?, preguntó. Noah asintió rápidamente, apretando más fuerte a Muffin. Estaba acostumbrado a que le preguntaran si estaba bien. Los maestros en la escuela solían hacerlo, a veces también los vecinos, aunque nadie insistía cuando él decía que sí. Era más fácil así. Pero había algo en la voz de este hombre que le hacía sentir que la respuesta importaba. Llegaron a un lugar más tranquilo, cerca de un puesto de comida, y Dominique se arrodilló frente a él. Su traje elegante lo hacía parecer demasiado importante para estar agachado en la acera, pero aún así lo hizo,
bajándose hasta el nivel de Noah. Quiero entender, dijo con suavidad. ¿Por qué estabas vendiendo a tu gatita? Noah vaciló. La respuesta se sentía demasiado grande, demasiado complicada, demasiado parecida a un secreto que no debía decir en voz alta. Pero Dominique le había devuelto a Muffin. La había comprado y luego se la había devuelto. Eso tenía que significar algo. Necesitaba dinero, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Para comida? Insistió Dominique. Noah asintió, bajando la vista a sus zapatos. Dominique guardó silencio por un largo momento. No preguntó más de inmediato, y por alguna razón, eso hizo que la garganta de Noah se apretara. Era como si el hombre le estuviera dando espacio para decir más, si así lo deseaba. Y antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron de su boca. Mi mamá olvida las cosas a veces, susurró, su voz quebrándose. Ella no lo hace a propósito. Hacía panqueques muy ricos, solía cocinar todo el tiempo. Pero ahora olvida. Y a veces ni siquiera sabe qué día es. No quiero hacerla sentir mal, así que no pregunto cuando tengo hambre. La expresión de Dominique cambió, su mandíbula se tensó levemente. Su esposa, Eleanor, que había estado de pie justo detrás de él, dejó escapar un suave suspiro, sus ojos oscurecidos por la preocupación. No absorbió por la nariz, intentando mantenerse firme, pero decirlo en voz alta hizo que todo se sintiera peor. Se pasó la manga por la cara rápidamente antes de volver a mirar hacia arriba. Solo quería conseguir algo de comida, eso es todo. Dominique exhaló, intercambió una breve mirada con Eleanor y luego volvió a mirar a Noah. ¿Dónde está tu mamá ahora? Noah vaciló. No le gustaba llevar gente a su casa. La última vez que alguien fue, hicieron demasiadas preguntas, escribieron cosas en un portapapeles y llamaron a alguien más. El recuerdo le revolvió el estómago. Pero Dominique ya le había devuelto a Muffin. Él la había comprado y luego la había devuelto. Tal vez estaba bien. Ella estaba en casa. Noah finalmente dijo, ¿puedes llevarme allí? Sus dedos temblaron. No quería hacerlo, pero tampoco quería decir que no. Miró a la esposa de Dominique, luego a los dos niños que estaban detrás de ellos. Sus hijos, se dio cuenta Noah. Eran mayores que él, quizás 7 años, y ambos lo miraban como si fuera algo extraño. Está bien, dijo Noah finalmente. Dominique se levantó y le tendió la mano nuevamente, pero esta vez Noah no la tomó. En su lugar, abrazó a Muffin contra su pecho y comenzó a caminar. No estaba lejos, solo a unas pocas cuadras de la feria, por una calle donde las luces no eran tan brillantes y las casas no eran tan bonitas. Su apartamento estaba en el segundo piso, con una puerta que a veces se atascaba cuando llovía demasiado. Noah estiró la mano, giró la manija y empujó con el hombro hasta que la puerta se abrió. Dentro, el aire estaba viciado, las luces tenues, las cortinas cerradas. El televisor parpadeaba en la esquina, reproduciendo un programa que nadie veía. En el sofá, Angela estaba sentada inmóvil, con las manos descansando en su regazo y la mirada perdida en algún punto invisible. Noah entró con cuidado. Mamá. Ella no reaccionó. Dominique y Eleanor lo siguieron, deteniéndose justo en la entrada. Los gemelos dudaron en entrar, se quedaron fuera, asomándose pero sin cruzar el umbral del apartamento. Noah caminó hasta su madre y le tocó suavemente el brazo. Mamá. Angela parpadeó y lentamente dirigió su mirada hacia él. No, murmuró, sus labios curvándose en una suave sonrisa. ¿Te divertiste en la feria? Noah tragó con fuerza. Sí. Su sonrisa duró un momento antes de desvanecerse en una expresión de confusión. Miró hacia la puerta, a los rostros desconocidos que estaban allí. ¿Quién? El estómago de Noah se tensó. Miró a Dominique, quien observaba a Angela con algo parecido al horror en los ojos. ¿Cuánto tiempo ha estado así?,
preguntó Dominique en voz baja. Noah no respondió. No quería decirlo. Dominique exhaló lentamente, pasándose una mano por la cara. Necesita ayuda, dijo. Está bien, respondió Noah rápidamente. Solo olvida cosas a veces. Dominique negó con la cabeza. No es algo que puedas manejar solo, Noah. Se agachó y, con voz más suave, continuó, escúchame. Tu mamá necesita doctores, personas que puedan cuidarla. Puedo ayudar. Puedo llevarla a un buen lugar donde la cuidarán, donde estará segura. Noah sintió que la respiración se le agitaba. No, dijo, sacudiendo la cabeza mientras retrocedía. No me voy a ir. Si ella se va, me llevarán también. Me llevarán y me pondrán en otro lugar, y no podré verla otra vez. Sus manos se aferraron con fuerza al pelaje de Muffin. No quiero eso. El rostro de Dominique se endureció. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero Noah ya lo había escuchado antes. Sabía cómo funcionaba esto. Si su mamá no podía cuidarlo, alguien más lo haría. Y eso significaba entrar en el sistema de acogida. Eso significaba no volver a verla nunca más. No me iré, susurró. Dominique guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, suspiró y se puso de pie. Está bien, dijo. Entonces vienes conmigo. Noah frunció el ceño. ¿Qué? Si no quieres que los servicios sociales te lleven, no dejaré que lo hagan, dijo Dominique. Pero no puedes quedarte aquí solo, Noah. Necesitas un lugar donde estar. Su mirada se suavizó. Puedes quedarte conmigo. Con nosotros. Los ojos de Noah pasaron de él a los gemelos, que seguían parados en la puerta, observándolo como si fuera algo extraño. No lo querían allí. Ya podía darse cuenta. Sus dedos se tensaron alrededor de Muffin. No lo sé. Dominique no lo presionó. Solo asintió. No tienes que decidir ahora mismo, pero tampoco tienes que estar solo. Noah se mordió el labio. No estaba seguro de qué hacer, pero su estómago le dolía y su madre ya se estaba perdiendo de nuevo, mirando el televisor como si nada de esto estuviera pasando. Después de un largo momento, susurró, está bien. Noah se sentó acurrucado en el sofá, Muffin apretada contra su pecho, sus pequeños dedos enredados en su pelaje. El apartamento estaba en penumbra, salvo por el suave resplandor azul del televisor. Pero él no estaba mirando. Al otro lado de la habitación, Dominique estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, con el teléfono en la oreja, hablando en un tono serio y tranquilo. Noah no sabía a quién llamaba, pero sabía que era por mamá. Cada pocos minutos, Eleanor le susurraba algo con voz suave, moviendo las manos en gestos que Noah no entendía. Los gemelos se habían ido a casa con un chofer, pero Dominique y Eleanor se habían quedado. Noah no estaba seguro de por qué. Mamá se había ido a la cama una hora antes, sus palabras arrastradas por el cansancio, apenas notando la presencia extra en el apartamento. Noah había intentado que comiera antes, pero solo tomó unos pocos bocados antes de perderse otra vez en ese lugar lejano, ese al que él no podía alcanzarla. Odiaba ese lugar. Odiaba que olvidara cosas ahora, que ya no fuera la misma. Pero lo peor de todo era cómo lo miraban los demás cuando se daban cuenta. Dominique también lo había mirado así. Como si hubiera algo mal. Como si algo tuviera que arreglarse. Noah no estaba seguro de cuando se quedó dormido, pero cuando despertó, la habitación estaba en silencio. Excepto por el zumbido del refrigerador y el leve sonido de alguien pasando las páginas de un libro. Parpadeando soñoliento, se incorporó, con los muffins todavía apretados contra él. Dominique estaba sentado en la silla cercana, leyendo algo, pero cuando vio que Noah se movía, cerró el libro y lo dejó a un lado. Hola, chico, dijo Dominique, con la voz más baja, más tranquila que antes. ¿Tienes hambre? Noah vaciló. Lo estaba,
pero no le gustaba decirlo en voz alta. Eleanor debió notarlo porque se acercó y le ofreció algo envuelto en una servilleta. Hice un sándwich antes. Pensé que podrías quererlo cuando despertaras. Él lo tomó con cuidado, sus dedos rozando el pan suave. Estaba caliente. Eso significaba que ella debía haberlo calentado para él. Su pecho se encogió ante ese gesto de amabilidad, por lo fácil que parecía para ellos preocuparse. Mientras comía, Dominique se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Hice algunas llamadas, dijo, con un tono cauteloso, como si intentara no asustar a Noah. Hay un lugar que puede cuidar de tu mamá. Un lugar realmente bueno. Se asegurarán de que coma, de que tome su medicina, de que tenga todo lo que necesita. La masticación de Noah se volvió más lenta. Tragó con dificultad, sintiendo su garganta cerrarse de repente. Yo la cuido, murmuró, apenas un susurro. Dominique asintió, sin discutir. Lo sé. Y has hecho un buen trabajo. Pero ella necesita más ayuda de la que tú puedes darle, Noah. Y si recibe el cuidado adecuado, tal vez recuerde más. Tal vez tenga días mejores. Los dedos de Noah se apretaron alrededor del sándwich. Él quería eso, de verdad lo quería, pero todo en su interior gritaba que dejarla ir significaría perderla para siempre. Negó con la cabeza rápidamente. Me llevarán lejos. Dominique exhaló, pasándose una mano por la cara antes de mirarlo de nuevo. Nadie te va a llevar a ningún lado. Te lo prometo. Noah vaciló. Las promesas no significaban mucho para él. Los adultos las hacían todo el tiempo y las rompían con la misma facilidad. Había aprendido hacía mucho a no creer en ellas. Pero había algo en la forma en que Dominique lo decía que le hacía sentir diferente. Aún así, el miedo era demasiado grande. No puedo, susurró. Eleanor se arrodilló a su lado, con la mirada suave. ¿Y si hacemos un trato? Preguntó con dulzura. ¿Y si tu mamá va a un lugar seguro donde pueda mejorar y tú te quedas con nosotros por ahora? Solo por ahora. Y puedes visitarla cada semana. Noah parpadeó. ¿Cada semana? Cada semana sin falta, confirmó Dominique. Y vamos juntos. No estarás solo. Sus manos se apretaron alrededor de la servilleta en su regazo. Su pecho dolía. Su estómago se revolvía. Su cabeza se sentía demasiado llena. No quería irse. Pero quería que mamá estuviera bien. Bajó la mirada. Nadie me lleva lejos, susurró. Dominique se inclinó y extendió su meñique. Nadie te lleva lejos, dijo. Noah miró el gesto por un largo momento antes de, con vacilación, levantar su propio meñique y enredarlo con el de Dominique. Así fue como sucedió. Así fue como, a la mañana siguiente, observó cómo personas que no conocía ayudaban con cuidado a mamá a empacar una bolsa y la guiaban hacia afuera. Ella no lloró, no luchó. Solo le sonrió y dijo: «Pórtate bien, cariño». Antes de dejar que una enfermera la ayudara a subir al auto. Noah se quedó congelado en la acera mientras el vehículo se alejaba. El mundo, de repente, era demasiado silencioso. Demasiado grande. Dominique colocó una mano sobre su hombro. «Vamos, chico. Vamos a casa». ¿Casa? Noah lo siguió hasta el coche sin decir una palabra, apretando a Muffins con tanta fuerza que ella dejó escapar un pequeño quejido de protesta. Eleanor lo ayudó a acomodarse en el asiento junto a ella, abrochándole el cinturón como si fuera algo frágil. El viaje fue largo. Más largo de lo que esperaba. Y cuando finalmente llegaron a la casa, el cielo estaba teñido de naranjas y rosas, el sol deslizándose bajo el horizonte. La boca de Noah se abrió mientras miraba por la ventana. No era una casa. No realmente. Era una mansión. Enorme y reluciente, con altas columnas blancas y ventanas que se extendían demasiado alto.
El camino de entrada era más largo que toda su calle. Dominique lo miró de reojo. ¿Qué te parece? Noah no estaba seguro de cómo responder. No estaba seguro de haber visto algo así fuera de la televisión. Es grande, dijo en voz baja. Eleanor sonrió. Te acostumbrarás. Pero Noah no estaba seguro de que lo haría. Cuando llegaron a la entrada, las puertas se abrieron y los gemelos, Liam y Lucas, aparecieron en las escaleras, observando. No parecían contentos. Noah tragó con dificultad. Él sostuvo a Muffin un poco más cerca, su estómago se retorcía mientras Dominique salía y mantenía la puerta abierta para él. Vamos, chico, dijo Dominique. Entremos. Noah vaciló, luego respiró hondo y salió, sintiéndose pequeño y fuera de lugar mientras seguía a Dominique por los escalones hacia un mundo que no entendía. Noah apenas durmió su primera noche en la mansión. La cama era demasiado blanda, las mantas demasiado pesadas, el aire olía demasiado limpio y la habitación era tan grande, tan inmensa, que lo hacía sentirse como un punto diminuto en medio de algo infinito. Permaneció quieto bajo las sábanas, con Muffin acurrucada a su lado, su pequeño cuerpo cálido contra sus costillas. Escuchó el silencio, tan diferente de su hogar, donde siempre podía oír el zumbido del televisor de los vecinos a través de las paredes o el lejano claxon de los coches fuera de su ventana. Allí, el silencio lo envolvía, denso y desconocido. En algún momento, el agotamiento venció sus pensamientos acelerados y se sumió en un sueño inquieto. Pero cuando llegó la mañana, la extrañeza de todo lo golpeó de nuevo. La luz que entraba por los enormes ventanales era más brillante de lo que estaba acostumbrado. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, en lugar del beige descascarado de su antiguo apartamento. Sus pies se hundieron en una alfombra mullida cuando salió de la cama, su cuerpo aún adolorido por haber dormido tan encogido toda la noche. La puerta crujió ligeramente cuando la empujó y asomó la cabeza con cautela antes de salir al largo pasillo. Estaba en silencio, pero en algún lugar de la planta baja se oían voces apagadas y el tintineo de los platos. Siguiendo el sonido, dudó cuando llegó a la cima de la gran escalera. Desde allí, podía ver el inmenso comedor de abajo, donde una mesa larga se extendía por la habitación, cubierta con bandejas de plata llenas de comida, panqueques, huevos, tostadas, fruta. La visión le hizo un nudo en el estómago. Hacía mucho que no veía tanta comida junta. Dominique estaba sentado en la cabecera de la mesa, tomando café mientras leía algo en su teléfono. Eleanor estaba a su lado, untando mermelada en una rebanada de pan. Y luego estaban Liam y Lucas, sentados uno frente al otro, hablando en voz baja con las cabezas juntas. Noah respiró hondo y bajó los escalones despacio, agarrándose con fuerza a la barandilla mientras se dirigía al comedor. En cuanto entró, Liam y Lucas dejaron de susurrar y se volvieron para mirarlo. «Te has levantado temprano», dijo Dominique, echándole un vistazo antes de señalar un asiento vacío. «Ven, come». Noah dudó, pero el aroma de la comida era demasiado tentador. Se deslizó en la silla, lanzando una mirada rápida a los chicos frente a él. Ya no lo miraban, pero había algo en su postura, algo rígido, distante. «Puedes tomar lo que quieras», dijo Eleanor con suavidad, empujando un plato hacia él. Los dedos de Noah flotaron sobre el tenedor durante un segundo antes de recogerlo. No estaba acostumbrado a esto. Normalmente, comía lo que quedaba en la nevera o lo poco que podía juntar. Aquí tenía opciones, demasiadas opciones. Se decidió por un panqueque, cortándolo con cuidado, sus manos aún tensas. Lucas de repente susurró algo en voz baja a Liam, lo suficiente para que Noah lo escuchara. ¿De verdad se va a quedar aquí? Noah se quedó congelado a mitad de bocado. «Mamá y papá solo sienten lástima por él», murmuró Liam. «No es como si fuera realmente nuestro hermano». Noah tragó con dificultad, su apetito desapareciendo. Miró fijamente su plato, tratando de fingir que no había oído nada.
Eleanor les lanzó a ambos una mirada de advertencia. Basta. Los gemelos guardaron silencio, pero Noah aún podía sentir sus miradas sobre él. El resto del desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Cuando terminó, Dominique se puso de pie y colocó una mano sobre el hombro de Noah. Tengo que ir a trabajar unas horas, pero Eleanor te llevará a visitar a tu madre hoy. Noah lo miró rápidamente. ¿De verdad? Por supuesto, dijo Dominique con voz suave. Te lo prometí, ¿no? Algo en el pecho de Noah se aflojó. Unas horas después, estaba sentado en el asiento trasero de un elegante coche, mirando por la ventana mientras Eleanor conducía hacia el centro de atención. Sus dedos tamborileaban ansiosos contra su pierna. No había visto a su madre en todo un día, y le parecía una eternidad. ¿Y si tenía miedo? ¿Y si quería volver a casa? Cuando llegaron, Eleanor lo guió adentro, saludando a las enfermeras con una sonrisa antes de llevarlo a una habitación tranquila. Angela estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera, con las manos descansando suavemente en su regazo. Se veía más pequeña de lo que Noah recordaba, como si hubiera encogido de la noche a la mañana. Mamá, dijo en voz baja. Ella se giró lentamente, sus ojos desenfocados al principio. Después de una larga pausa, su rostro se iluminó. Noah, susurró. Noah sintió un alivio recorrer su cuerpo y se apresuró a acercarse, subiendo a la silla junto a ella. Te extraño. Ella le tocó el rostro con suavidad, sus dedos rozando su mejilla. ¿Comiste hoy? Sí, mintió. Lo hice. Su expresión se suavizó, pero algo en su mirada cambió de repente, volviéndose borrosa. Retiró la mano y miró más allá de él, sus ojos desenfocados de nuevo. ¿Dónde está tu padre?, murmuró. El estómago de Noah se hundió. Mamá, soy yo. Angela parpadeó y frunció el ceño, inclinando la cabeza como si intentara reconocerlo. Te pareces a alguien que solía conocer, susurró. La garganta de Noah se cerró. Tragó con dificultad y le tomó la mano. Soy yo, mamá. Noah. Ella guardó silencio durante un largo momento. Luego, tan rápido como la niebla había aparecido, se disipó. Sus labios se entreabrieron y dejó escapar un suave suspiro. Oh, cariño, estás aquí. Noah se aferró a su mano como si fuera su salvavidas, pero en el fondo, el miedo seguía ahí. El camino de regreso a la mansión transcurrió en silencio. No sabía cómo explicar lo que había sucedido, y Eleanor no lo presionó. Solo extendió una mano y le dio un pequeño apretón en la rodilla, como si lo entendiera. Cuando llegaron a la casa, Noah dudó antes de bajar del coche. No estaba seguro de si ese lugar era su hogar todavía. En los días siguientes, los gemelos se aseguraron de que no lo sintiera así. Al principio, eran pequeñas cosas. Sus zapatos desaparecían y luego los encontraba escondidos debajo del sofá. Su mochila se esfumaba, solo para aparecer más tarde en el jardín. Nunca hacían nada que realmente los metiera en problemas, solo pequeñas acciones, suficientes para hacerle sentir que no pertenecía. Siempre que entraba a una habitación, ellos dejaban de hablar. Si se sentaba demasiado cerca, se alejaban. Por las noches, todo era peor. Una noche, cuando se preparaba para dormir, notó que Muffin no estaba. El pánico se apoderó de su pecho mientras buscaba desesperadamente en la habitación, hasta que escuchó unas risitas ahogadas en el pasillo. Corrió hacia el sonido, con el corazón latiéndole con fuerza, y encontró a Liam y Lucas en el umbral de su puerta, sonriendo. ¿Buscas algo?, preguntó Lucas, sosteniendo a Muffin por el pellejo del cuello. Devuélvemela, dijo Noah con la voz temblorosa. Liam sonrió con malicia. Di por favor. Noah apretó los puños, pero antes de que pudiera decir algo, una voz cortó el aire. Chicos. La voz de Dominique era firme.
Los gemelos se quedaron rígidos al instante y Lucas dejó rápidamente a Muffin en el suelo. Noah la recogió y la abrazó con fuerza. La mirada de Dominique era dura cuando miró a sus hijos. A mi oficina. Ahora. Ellos tragaron saliva y entraron de inmediato, cerrando la puerta detrás de ellos. Noah se quedó congelado por un momento hasta que Eleanor apareció y se arrodilló frente a él. ¿Estás bien? Asintió, pero la verdad era que no estaba seguro. Extrañaba su hogar. Extrañaba a su mamá. Y, por primera vez, se preguntó si había cometido un error al venir aquí. Durante los días siguientes, Noah intentó mantenerse fuera del camino de los gemelos. Se movía con cuidado por la casa, procurando no tocar nada que no fuera suyo, sin ocupar demasiado espacio. Cada vez que entraba en una habitación donde estaban Liam y Lucas, dejaban de hablar o comenzaban a susurrar lo suficientemente alto para que él los oyera, pero no entendiera lo que decían. No era como cuando mamá olvidaba las cosas. Su confusión era triste e involuntaria. Esto era distinto. Esto era a propósito. Al principio, eran cosas pequeñas. Cuando se sentaban a cenar, Noah daba un bocado a su comida solo para descubrir que alguien la había cambiado por otra cosa. Una mañana, su plato de panqueques calientes fue reemplazado por pan seco. Su vaso de jugo de manzana resultó ser aguado. Nadie más parecía darse cuenta, y él no estaba seguro de si valía la pena decir algo. Después de todo, seguía siendo comida. Y había pasado hambre antes. Luego, comenzaron los accidentes. Una puerta entreabierta estratégicamente para que chocara contra ella. Su cepillo de dientes desaparecía del baño, solo para aparecer al día siguiente empapado, como si lo hubieran sumergido en el inodoro. Una mañana, su mochila, una de las pocas cosas que había traído de casa, desapareció. Finalmente, lo encontró afuera, entre los arbustos, empapado por el rocío de la mañana. Lo abrazó contra su pecho y no dijo ni una palabra. María, la ama de llaves, fue la única que se dio cuenta. Había trabajado para la familia de Dominique desde antes de que nacieran Liam y Lucas y no tenía paciencia para tonterías. Una tarde, encontró a Noah en el cuarto de lavado, tratando de secar su mochila con una toalla. No preguntó qué había pasado. Tenía una manera de simplemente saberlo. En su lugar, soltó un largo suspiro y murmuró, «Esos dos diablos van a pasarse de la raya». Noah no dijo nada, solo siguió frotando la tela entre sus manos. María se arrodilló a su lado y apoyó una mano cálida y callosa en su espalda. «No dejes que te afecten, nene. Aún no lo entienden, pero lo harán». Quería creerle, pero a medida que pasaban los días, las cosas solo empeoraban. Una noche, después de la cena, Dominique y Eleanor estaban en el estudio, mientras los gemelos y Noah estaban en el vestíbulo principal. Sobre una mesa pulida cerca de la escalera, descansaba un gran jarrón decorativo. Uno de esos objetos que parecían caros, pero que no tenían otra función que estar ahí. Noah nunca lo había tocado, apenas si le había prestado atención, pero eso no importaba. Liam y Lucas habían estado susurrando otra vez, con la mirada fija en él, como si estuvieran planeando algo. Había aprendido a ignorarlos, a mantener la cabeza baja y ocuparse de sus propios asuntos. Pero cuando pasó junto a ellos, sintió de repente un empujón fuerte desde atrás. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su pie resbaló, su hombro chocó contra la mesa y, antes de que pudiera recuperar el equilibrio, se escuchó un estruendo espantoso. El jarrón se hizo pedazos contra el suelo de mármol, esparciendo fragmentos en todas direcciones. Por un segundo, todo quedó en silencio. Nadie se movió. Entonces, Lucas dejó escapar un suspiro dramático. «Oh no, Noah», dijo en voz alta. «¿Por qué harías eso?» Liam dio un paso atrás y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer lo que veía. «Papá se va a enojar mucho», murmuró, lo suficientemente alto como para sonar convincente.
El estómago de Noah se hizo un nudo. No había hecho nada. Sabía que no había hecho nada. Pero eso no importaba, ¿verdad? Las cosas siempre terminaban así. En la escuela, si otro niño lo empujaba, él era el que se metía en problemas. En casa, si algo desaparecía, mamá a veces lo acusaba antes de darse cuenta de que lo había perdido ella misma. Siempre era el más fácil de culpar. Los pasos de Dominique resonaron en el pasillo, rápidos y firmes. Su voz sonó firme al acercarse. ¿Qué pasó? Antes de que Noah pudiera decir una palabra, Liam se adelantó. Noah rompió el jarrón, dijo. Lo tiró a propósito. Creo que estaba enojado, añadió Lucas, sacudiendo la cabeza. Noah sintió la garganta cerrarse. Lo peor era que ni siquiera estaba sorprendido. Por supuesto que lo culparían. Por supuesto que torcerían la historia para que pareciera que lo había hecho a propósito. La mirada de Dominique se posó en él. ¿Es cierto? Noah no respondió. Se quedó mirando los pedazos rotos, el desastre que no era su culpa, pero que, de todas formas, se convertiría en su problema. Podría defenderse, insistir en la verdad, pero ¿para qué? Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente solo creía lo que quería creer. Así que, en lugar de justificarse, simplemente bajó la cabeza y guardó silencio. Ese silencio hizo que Dominique frunciera el ceño. Lo miró por un largo momento, luego dirigió la vista a los gemelos, observándolos con atención. Algo en su expresión cambió, como si finalmente hubiera encajado una pieza del rompecabezas. En ese momento, María entró en la habitación, echó un vistazo a la escena y de inmediato entrecerró los ojos mirando a Liam y Lucas. Quismosos, murmuró por lo bajo, antes de volverse hacia Dominique. Señor, ese niño no hizo esto. Fueron esos dos. Se les nota en la cara. Liam abrió la boca para protestar, pero María lo silenció con una sola mirada afilada. Dominique dejó escapar un largo suspiro y volvió a mirar a Noah, que aún no había levantado la cabeza. Noah, dijo, su voz ahora más suave. ¿Fuiste tú? Noah se movió ligeramente, pero aún así no respondió. Ese silencio golpeó a Dominique más fuerte que cualquier palabra. Sus hijos habrían discutido, se habrían justificado, se habrían defendido. Pero Noah simplemente había aceptado la culpa sin pelear. Como si ya estuviera acostumbrado a hacerlo. La mandíbula de Dominique se tensó. Se giró hacia sus hijos. Liam. Lucas. Su voz era tranquila, pero había algo peligroso en ella. Dime la verdad. Lucas tragó saliva con dificultad. Fue un accidente, murmuró. Liam le lanzó una mirada fulminante, pero cuando vio el rostro de Dominique, supo que no había escapatoria. Puede que lo hayamos empujado sin querer, admitió con voz apenas audible. Dominique cerró los ojos brevemente, como si estuviera conteniendo algo. Cuando habló de nuevo, su voz era firme, pero con un matiz afilado. Vayan a sus habitaciones. Ahora. Los gemelos dudaron por un momento, pero una sola mirada de su padre bastó para que salieran corriendo escaleras arriba. María se arrodilló junto a Noah, apartándole suavemente el cabello. Vamos, nene, dijo con dulzura. Vamos a buscarte un poco más de leche, ¿sí? Noah asintió sin fuerzas y dejó que ella lo guiara, sus dedos aún cerrados en puños. Dominique lo observó alejarse, sintiendo un peso en el pecho. Creía que le estaba dando un hogar a Noah, un lugar seguro. Pero ahora se daba cuenta de algo que antes no había entendido: Noah no esperaba ser protegido, y eso tenía que cambiar. Durante los siguientes días, Noah se movió por la casa como un fantasma. Hablaba solo cuando le hablaban, mantenía la cabeza baja y hacía todo lo posible por no estorbar. Era más fácil así. Cuanto menos se notara, menos problemas causaría. Sabía cómo funcionaba esto. Las personas se cansaban de las cosas que no encajaban, y él no encajaba allí.
No realmente. Las visitas al centro de cuidados eran lo único que lo mantenía en pie, el único momento en el que se sentía él mismo. Pero incluso esas visitas eran impredecibles. Algunos días, su madre era casi la de antes. Sus ojos se iluminaban al verlo, lo envolvía en un cálido abrazo y le preguntaba si estaba comiendo bien, si se estaba portando bien. En esos días, Noah podía fingir que todo era normal. Pero otras veces, ella lo miraba con la cabeza ladeada, como si intentara recordar algo que se le escapaba. «Te ves tan familiar», murmuró la última vez, rozándole la mejilla con los dedos antes de apartarse, perdida en un recuerdo del que él no formaba parte. Noah no dijo nada de camino a casa. Eleanor le dio un leve apretón de apoyo en la rodilla, pero apenas lo sintió. Esa noche, acurrucado en su cama con Muffin a su lado, escuchó a Liam y Lucas hablando justo afuera de su puerta. «No se va a quedar para siempre», dijo Liam en voz baja. «Papá solo lo tiene aquí por culpa», murmuró Lucas. «Se irá pronto». El pecho de Noah se contrajo. Se giró hacia un lado y se tapó la cabeza con la manta. Pero las palabras ya se habían clavado dentro de él. Sabía que esto pasaría. La gente siempre se iba. O lo hacían irse. Tal vez era mejor marcharse antes de que ellos tomaran la decisión por él. Esa noche, empacó una pequeña bolsa, la misma que había traído del apartamento, aún un poco húmeda desde que los gemelos la habían arrojado afuera. Metió la poca ropa que le habían dado, una botella de agua y algo de dinero que había ahorrado de la mesada que Dominique había empezado a darle. No sabía exactamente a dónde iría, pero cualquier lugar tenía que ser mejor que quedarse donde no era bienvenido. Muffin maulló suavemente mientras cerraba la cremallera de la bolsa. «Sho», susurró, rascándole detrás de las orejas. «¿Tienes que quedarte callada, sí?» Pero ella no escuchó. En cuanto se echó la bolsa al hombro y se dirigió a la puerta, Muffin dejó escapar un maullido fuerte y demandante. Noah se quedó paralizado. Un segundo después, escuchó pasos en el pasillo. Sintió un vuelco en el estómago cuando la puerta se abrió lentamente. Dominique estaba allí, con un pantalón de pijama y una camiseta, frotándose el sueño de los ojos. Su mirada pasó de la bolsa en las manos de Noah a Muffin, que ahora estaba sentada en la cama con aire de haber hecho algo muy importante. Noah tragó saliva con dificultad, apretando el agarre en la correa de su bolsa. Esperaba que Dominique se enojara, que le exigiera saber qué estaba haciendo, que le ordenara volver a la cama. Pero en lugar de eso, el hombre solo suspiró y entró en la habitación, cerrando la puerta con suavidad tras de sí. «Te ibas a ir», dijo Dominique. No era una pregunta. Noah asintió lentamente, sus dedos aferrándose a la tela de su sudadera. Dominique se sentó en el borde de la cama, apoyando los codos en las rodillas. ¿Por lo que dijeron los gemelos? Noah contuvo el aliento. Dominique volvió a suspirar y pasó una mano por su cabello. «Están equivocados», dijo con calma. «No estás aquí porque me sienta culpable, Noah. Estás aquí porque perteneces aquí». Noah negó con la cabeza rápidamente. «No», susurró. «No me quieren aquí. Yo no encajo. He estado donde tú estás, ¿sabes?» Noah parpadeó. «¿Qué?» Dominique se recostó contra el cabecero de la cama con expresión pensativa. «Fui un niño de acogida, ¿lo sabías?» Noah negó con la cabeza. «Pasé de una casa a otra, esperando a que la gente se cansara de mí», continuó Dominique. «Y muchos lo hicieron. Pero un día terminé en un hogar con alguien que no me veía como algo temporal. No me veía como un niño del que tenía que hacerse cargo. Me veía como familia. Y eso lo cambió todo». Se giró hacia Noah y lo miró con firmeza. «No eres un invitado, Noah. Eres familia». Noah tragó con dificultad, sintiendo los ojos arder. «Pero». «Nada de peros», dijo Dominique con firmeza. «Te quedarás aquí todo el tiempo que quieras.
Y si los gemelos aún no lo entienden, ese es su problema, no el tuyo. Noah se secó la cara con la manga rápidamente, tratando de contener el nudo en su garganta. Dominique le dio un leve empujón en el brazo. ¿Qué te parece esto? Quédate una noche más. Solo una. Y si mañana por la mañana sigues queriendo irte, lo hablaremos entonces. Noah dudó. Sabía que era un truco. Pero estaba tan cansado, su pecho tan pesado, y el calor de Muffin contra su pierna era tan reconfortante que al final asintió. Está bien, susurró. Dominique sonrió levemente y se puso de pie. Bien. Ahora duerme un poco. Noah se acurrucó bajo la manta, escuchando los pasos de Dominique alejándose hacia la puerta. Pero antes de salir, el hombre se detuvo. Noah. Noah giró levemente la cabeza. No te vas, dijo Dominique, con voz segura y firme. No ahora. No nunca. Noah tragó saliva y cerró los ojos. No sabía por qué, pero esta vez casi le creyó. Afuera, en el pasillo, Liam y Lucas habían estado escuchando. Esperaban que su padre regañara a Noah, tal vez incluso que lo dejara irse. Pero en cambio, habían oído algo completamente diferente. Por primera vez, la idea de que Noah se quedara para siempre no parecía solo una posibilidad. Parecía real. Y no estaban seguros de cómo se sentían al respecto. A la mañana siguiente de que Noah casi se escapara, algo se sentía diferente. No podía definirlo exactamente, pero había un cambio, sutil, como la primera brisa fresca antes de que cambien las estaciones. No sabía si era la forma en que Dominique revolvió su cabello en el desayuno, como si fuera lo más natural del mundo. O la forma en que Eleanor le sonrió al ponerle un plato de huevos delante sin preguntarle si quería. Tal vez incluso la forma en que María le dio un leve asentimiento de aprobación cuando lo vio entrar en la cocina en lugar de merodear por la casa como si tuviera miedo de ser visto. Fuera lo que fuese, se sentía un poco menos como si estuviera esperando a que lo echaran. Liam y Lucas, sin embargo, eran otra historia. No eran crueles, no como antes, pero tampoco eran exactamente amigables. Seguían susurrándose cosas cuando creían que él no los escuchaba. Aún dudaban antes de pasarle algo en la mesa. Seguían mirándolo como si fuera algo temporal. Pero al menos ya no hacían todo lo posible por empeorar las cosas. Y eso era algo. Dominique debió notarlo, porque una tarde reunió a los tres en la sala de estar. Vamos a empezar a hacer cosas juntos, anunció. Liam frunció el ceño. ¿Cómo qué? Cosas pequeñas, dijo Dominique. Juegos, actividades, tal vez algo de voluntariado. Lucas gruñó. ¿Por qué? Dominique arqueó una ceja. Porque ustedes tres son hermanos. Les guste o no. Noah se estremeció al escuchar esa palabra, pero no dijo nada. Los gemelos claramente no estaban emocionados, pero tampoco discutieron. En las semanas siguientes, Dominique se aseguró de que pasaran tiempo juntos. Algunos días eran cosas pequeñas, jugar juegos de mesa, dibujar o hacer galletas con Eleanor. Otros días eran más grandes, salidas al parque los fines de semana, proyectos en grupo, incluso una tarde en un refugio de animales ayudando a limpiar las jaulas y alimentar a los gatos callejeros. Noah no esperaba mucho de eso. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Un día, en el parque, estaban jugando en los columpios cuando un grupo de niños mayores se les acercó. Eran un poco más grandes que Liam, tal vez 9 o 10 años. Y la forma en que caminaban hizo que el estómago de Noah se retorciera. Reconocía esa manera de andar. Era la forma en que los niños caminaban cuando querían sentirse más grandes de lo que eran. Uno de ellos sonrió con burla y empujó el hombro de Liam. Niño rico. ¿De dónde sacaste esas zapatillas? Apuesto a que tu papi te las compró. Liam se tensó. ¿Y qué? Otro chico se rió. ¿Crees que eres mejor que nosotros,
Noah lo vio venir antes que Liam. El niño mayor se movió para empujarlo otra vez, esta vez con más fuerza. Sin pensar, Noah se interpuso entre ellos. «Déjalo en paz», dijo. Los chicos lo miraron, sorprendidos. Entonces, uno de ellos manchó lo que. Su pequeño guardaespaldas, Noah, sintió su corazón latir con fuerza, pero no se movió. No hizo nada. Él no te hizo nada, dijo, así que déjalo en paz. Por un segundo, pensó que podrían empujarlo también, pero luego uno de ellos se burló. Va, no vale la pena. Se dieron la vuelta y se alejaron riendo. Liam miró a Noah como si acabara de hacer algo imposible. ¿Por qué hiciste eso? Noah se removió incómodo. Liam vaciló y, por primera vez, murmuró. Gracias. Algo cambió después de eso. Fue un instante, pero Noah pudo sentirlo. Liam empezó a incluirlo más en las cosas, a pedir su opinión cuando jugaban, a esperarlo cuando subían las escaleras en lugar de correr adelante con Lucas. Aún no estaba seguro de si eran amigos, pero era mejor que antes. Lucas, sin embargo, era un hueso más duro de roer. Seguía manteniendo su distancia, actuando como si la presencia de Noah fuera algo temporal. Noah trataba de que no le afectara, pero algunos días era difícil. Entonces, Muffin enfermó. Ocurrió de la nada. Una noche estaba bien, acurrucada en el regazo de Noah mientras se leía un libro ilustrado que Eleanor le había dado. A la mañana siguiente, no quiso comer. Para la tarde, ni siquiera levantaba la cabeza. Noah entró en pánico. Nunca la había visto así y la idea de perderla, después de todo lo que había pasado, le apretaba dolorosamente el pecho. Lucas lo encontró sentado en el suelo de su habitación, acunando a Muffin en su regazo, con las manos temblorosas. ¿Qué le pasa?, preguntó Lucas. No lo sé, susurró Noah, con la voz espesa. Lucas se quedó allí de pie y, para sorpresa de Noah, se arrodilló a su lado. Debemos decírselo a papá. Noah sacudió la cabeza rápidamente. Es mi responsabilidad. Debería haberme dado cuenta antes. Su voz se quebró. Lucas vaciló, luego puso con suavidad una mano sobre el pelaje de Muffin. Va a estar bien, dijo. Y, por primera vez, no había sarcasmo, ni burlas, solo honestidad. Esa noche, se quedaron juntos cuidando de Muffin. Lucas le llevó un pequeño platito con agua, aunque ella apenas lo tocó. Noah acariciaba su pelaje, susurrándole palabras tranquilizadoras. Cuando Dominique los encontró acurrucados en el suelo, no dijo nada. Solo se arrodilló, revisó a Muffin y prometió llevarla al veterinario a primera hora de la mañana. Se recuperó lentamente, pero lo hizo. Y algo entre Noah y Lucas también cambió. Una tarde, Lucas le tiró un control de videojuego a Noah antes de sentarse en el sofá. Estás en mi equipo, dijo. Noah parpadeó. ¿Para qué? Para el juego, respondió Lucas, impaciente. Estás en mi equipo. Liam siempre gana cuando juego solo. Noah miró a Liam, que se encogió de hombros. Vas a perder de todas formas. Noah no supo qué decir, pero cuando comenzó el juego, cuando él y Lucas se enredaron con los controles, gritándose frustrados el uno al otro, algo cálido se asentó en su pecho. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando. Y, por primera vez desde que llegó allí, pensó que tal vez no estaba esperando que todo terminara. Tal vez, estaba empezando a pertenecer. Noah no supo exactamente cuándo sucedió. Cuando la mansión dejó de sentirse como un lugar prestado y empezó a sentirse como un hogar. Quizá fueron los torneos nocturnos de videojuegos con Liam y Lucas, cuando se quedaban despiertos hasta tarde, susurrando a gritos para no despertar a Dominique y Eleanor. Quizá fue la forma en que Eleanor le alisaba el cabello distraídamente cuando pasaba junto a él, igual que hacía con los gemelos. Quizá fue la forma en que Dominique nunca dudaba en corregirlo,
en regañarlo cuando lo necesitaba, pero siempre asegurándose de que Noah supiera que no era porque quería deshacerse de él. Una noche, después de un largo día en la escuela, Noah se encontró acurrucado en el sofá junto a Eleanor, con Muffin ronroneando en su regazo mientras ella le leía un libro en voz alta. Los gemelos estaban en el suelo jugando un juego de mesa, y Dominique estaba cerca, fingiendo leer el periódico, pero en realidad solo los observaba con una mirada suave. Noah se sintió cálido, seguro. Bostezó y se estiró. «Mamá, ¿podemos terminar el capítulo mañana?» Ni siquiera se dio cuenta de lo que había dicho hasta que la habitación quedó en completo silencio. Los ojos de Eleanor se abrieron con sorpresa, sus labios se entreabrieron. Los gemelos levantaron la vista, congelados en su sitio. Incluso Dominique bajó ligeramente el periódico. El estómago de Noah se encogió mientras la vergüenza lo inundaba. No había querido decirlo. Simplemente se le escapó. Su corazón latía con fuerza en su pecho y, por un segundo, pensó en correr a su habitación y fingir que nunca pasó. Pero entonces, Eleanor sonrió. No una sonrisa pequeña, sino una llena de calidez y algo más, algo que hizo que a Noah se le hiciera un nudo en la garganta. Ella extendió la mano, apartando un rizo de su frente. «Por supuesto, cariño», dijo suavemente. Noah tragó con dificultad y luego asintió rápidamente, volviendo la mirada hacia Muffin, fingiendo que su rostro no ardía. Los gemelos retomaron su juego como si nada hubiera pasado. Dominique le lanzó a Eleanor una mirada prolongada, algo no dicho pasando entre ellos antes de que él volviera a su periódico. Y, como si nada, todo volvió a la normalidad. Las visitas de Noah a Angela seguían siendo difíciles. Algunos días, ella lo reconocía de inmediato, sonriéndole como si nunca hubiera olvidado nada. «Ahí está mi niño», decía con la voz llena de amor. Y Noah sentía que podía volver a respirar. Otros días, lo miraba con confusión, parpadeando como si intentara recordar algo que se le escapaba. Y luego estaban los peores días. Los días en los que no lo recordaba en absoluto. Pero ya no estaba solo. Eleanor siempre iba con él, sentándose a su lado, tomándole la mano cuando los recuerdos de Angela se desvanecían. A veces Liam y Lucas también lo acompañaban, aunque nunca sabían muy bien qué decir. Wadamanek siempre esperaba afuera, listo para llevarlo a casa cuando necesitara irse. Un día, en uno de sus momentos más lúcidos, Angela se giró hacia Noah, mirando más allá de él, hacia Dominique, que se encontraba a unos pocos pasos. Lo observó durante un largo rato antes de asentir levemente, como si hubiera tomado una decisión. «Escogiste bien», murmuró. El pecho de Noah se encogió y apretó la mano de Angela. «Sí», susurró. «Yo también lo creo». Los meses pasaron rápidamente. Cuando llegó el verano, Noah llevaba casi un año viviendo con ellos. Y esta vez, cuando Dominique sugirió que fueran a la feria como familia, Noah no dudó. En cuanto llegaron, el aroma a palomitas y masa frita llenó el aire, las luces brillantes centelleaban sobre ellos. Era como antes, como la noche en que todo había cambiado. Solo que esta vez, Noah no sostenía a Muffin con la esperanza de venderla. Esta vez la llevaba en brazos con orgullo, mostrándosela a Liam y Lucas mientras discutían sobre en qué atracción subir primero. «Eras tan pequeña en aquel entonces», murmuró, rascándole detrás de las orejas. Muffin ronroneó, frotando su cara contra su barbilla. Eleanor sonrió mientras pasaba su brazo por el de Dominique. «Es agradable estar de vuelta, ¿verdad?» Dominique miró a Noah, observando cómo se reía por algo que Liam había dicho y empujaba a Lucas en broma. «Sí», dijo en voz baja. «De verdad lo es». Noah levantó la vista y le sonrió. Por primera vez en su vida, no sentía que estaba esperando a que todo le fuera arrebatado. Por primera vez, sentía que estaba en casa. Mientras la noche avanzaba, la feria bullía de vida, las risas flotaban en el aire como una brisa cálida de verano.
Las luces parpadeantes del carrusel proyectaban reflejos suaves sobre el rostro de Noah mientras se paraba entre Liam y Lucas, sosteniendo a Muffin cerca de su pecho. El último año se sentía como una vida entera atrás y, aún así, en algunos aspectos, parecía que había sido ayer. Recordaba estar parado en ese mismo lugar, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, el estómago retorciéndose de hambre, tomando la decisión más difícil de su vida. En aquel entonces, había estado dispuesto a renunciar a lo único que amaba para sobrevivir. Había estado solo, asustado, sin saber qué le depararía el mañana. Pero esa noche, todo era diferente. Esta noche, su estómago estaba lleno y su corazón ligero. Sus dedos se enredaron suavemente en el pelaje de Muffin, no por desesperación, sino por comodidad. No estaba de pie solo, viendo el mundo pasar sin él. Estaba en medio de todo, formando parte de algo más grande. Vamos, lento, llamó Liam, agarrando su muñeca y tirando de él hacia una fila de juegos de feria. Necesito un compañero, y Lucas hace trampa. No es cierto. Protestó Lucas, corriendo hacia adelante. Noah se dejó arrastrar, una sonrisa extendiéndose por su rostro. No estaba acostumbrado a esto, a ser querido, a ser incluido. Pero ahora, cuando Liam y Lucas llamaban su nombre, no era para burlarse de él ni para alejarlo, sino para acercarlo. Está bien, dijo Noah, riendo. Pero si ganamos, yo elijo el premio. Liam sonrió con picardía. Trato hecho. Eleanor y Dominique lo seguían de cerca, observando cómo los tres chicos se inclinaban sobre el mostrador del juego de lanzamiento de aros, discutiendo sobre la mejor estrategia. Eleanor inclinó la cabeza hacia su esposo. ¿Alguna vez pensaste que sería así? Preguntó en voz baja. Los ojos de Dominique se suavizaron. Al principio no, admitió, pero ahora no puedo imaginarlo de otra manera. Eleanor sonrió y entrelazó su brazo con el de él. El otro día me llamó mamá, susurró, su voz cargada de emoción. Ni siquiera se dio cuenta de que lo hizo. Simplemente le salió. Dominique miró a Noah, observando cómo empujaba a Liam con el codo y reía por algo que había dicho Lucas. Bien, murmuró, porque eso es exactamente lo que eres. Noah no ganó el juego de lanzamiento de aros. Liam sí. Y aunque Noah intentó recordarle su trato, Liam eligió un dinosaurio de peluche y declaró: es para todos, empujándolo contra los brazos de Noah como si fuera una ofrenda de paz. Noah lo abrazó con fuerza, sintiendo la calidez del gesto. Sabía que, un año atrás, Liam jamás habría compartido nada con él. Mientras caminaban por la feria, Dominique colocó una mano firme en el hombro de Noah, apretando suavemente, como un recordatorio de que estaba allí, de que no se iría a ningún lado. Noah se apoyó en su toque sin pensarlo. Más tarde esa noche, cuando iban de regreso a casa, Noah miró por la ventana, viendo cómo las luces de neón de la feria se desvanecían en la distancia. Sus dedos jugueteaban con la tela del dinosaurio de peluche en su regazo, y dejó escapar un suspiro suave, sintiendo como algo se asentaba profundamente dentro de él. No era miedo. No era duda. Era pertenencia. Cuando entraron en el largo camino de entrada, la casa brillaba cálidamente en la oscuridad. Noah sintió el peso del pasado desvaneciéndose, dejando espacio para algo nuevo. Hogar. La palabra tenía un significado diferente ahora. No era un lugar que podría perder en cualquier momento. No era algo temporal ni frágil. Era real. Era suyo. Cuando el coche se detuvo, Liam se desabrochó el cinturón de seguridad y sonrió. Oye, perdedor, apuesto a que no llegas a la puerta antes que yo. Noah entrecerró los ojos. Oh, estás en problemas. Ambos salieron corriendo del coche, esprintando hacia la casa, con Lucas detrás de ellos, gritando que todos estaban haciendo trampa. Eleanor negó con la cabeza, sonriendo mientras recogía sus cosas. Nunca se calmarán, ¿verdad? Dominique rió.
Ni de casualidad. Noah llegó primero a la puerta, sin aliento y riendo, mirando hacia atrás a las personas que se habían convertido en su familia. Un calor reconfortante floreció en su pecho. Toda su vida había esperado el momento en que todo le fuera arrebatado. Pero mientras se encontraba allí, rodeado de personas que lo habían elegido, no por obligación ni por culpa, sino porque querían que estuviera con ellos, se dio cuenta de algo por primera vez. Ya no estaba esperando. Estaba en casa.